Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de buena energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y un sinfín de especulaciones. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Específicamente vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, el misterio que rodea ese famoso momento captado en vídeo dentro de un coche. Ese vídeo que incendió las redes sociales y alimentó aún más los rumores sobre una posible relación entre estas dos superestrellas turcas. Vamos a analizarlo fotograma a fotograma, a buscar pistas, a considerar todas las teorías y, al final, a formarnos nuestra propia opinión. Pero antes de comenzar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido sobre series turcas, noticias de celebridades y análisis en profundidad, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y así formar parte de esta gran familia. Nos encanta tenerlos aquí. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Method Demir. Dos nombres que juntos evocan una química innegable, una conexión palpable y, sobre todo, mucho misterio. Su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en algunos países, fue un auténtico fenómeno. La serie conquistó corazones alrededor del mundo y catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era tan fuerte que era imposible no preguntarse si esa chispa se extendía también fuera de la pantalla. Y ahí es donde entra en juego el famoso vídeo del coche. Un vídeo breve de baja calidad, tomado, aparentemente, por un fan o un paparazzi desde la distancia. En él se ve a Can Yaman y Method Demir dentro de un coche, estacionado en un lugar que, según algunas fuentes, podría ser cerca de los estudios donde grababan la serie. La calidad del vídeo es tan mala que es difícil discernir con claridad qué está sucediendo, pero las imágenes son lo suficientemente reveladoras como para encender la imaginación de todos. En el vídeo se aprecia a Can Yaman inclinado hacia Method Demir. Ella, a su vez, parece estar sonriendo o riendo. La posición de sus cuerpos y la cercanía entre ellos es lo que ha generado toda la controversia. Algunos afirman que se están besando, otros que simplemente están conversando muy cerca, y otros más que la perspectiva juega una mala pasada y que en realidad no hay nada comprometedor en el vídeo. La verdad es que sin una versión oficial y sin una confirmación por parte de los protagonistas, todo son especulaciones. Pero como buenos detectives de la farándula, vamos a analizar las diferentes teorías y a buscar pistas que nos ayuden a entender un poco mejor lo que realmente sucedió en ese coche. Primero, la teoría del beso. Esta es la teoría más popular y la que más apasiona a los fans de la pareja. Los que creen en esta teoría argumentan que la inclinación de Can Yaman y la sonrisa de Method Demir son evidencia suficiente de que se estaban besando. También señalan que en varias entrevistas, ambos actores han admitido sentir una conexión especial el uno con el otro. Además, recuerdan que en el set de grabación, eran muy cercanos y que se les veía pasar mucho tiempo juntos, incluso fuera de las horas de trabajo. Pero esta teoría también tiene sus detractores. Algunos argumentan que la calidad del vídeo es demasiado mala para afirmar con certeza que se estaban besando. También señalan que incluso si lo estuvieran haciendo, no necesariamente significaría que tuvieran una relación seria. Podría ser simplemente un beso casual, un momento de complicidad entre dos compañeros de trabajo. Y es que en el mundo del espectáculo las relaciones fugaces, los coqueteos intensos y los romances efímeros son moneda corriente. La presión de los sets de grabación, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de mantener una imagen pública atractiva pueden llevar a situaciones que, fuera de ese contexto, serían impensables. Luego, tenemos la teoría de la conversación cercana. Esta teoría sostiene que Can Yaman y Method Demir simplemente estaban conversando muy cerca el uno del otro. Tal vez Can le estaba contando algo gracioso, o tal vez estaban discutiendo sobre una escena en particular. Los que apoyan esta teoría argumentan que la sonrisa de Method Demir es una señal de que estaba disfrutando de la conversación y que no hay nada romántico en la situación. Además, señalan que es común que los actores se acerquen mucho el uno al otro durante las grabaciones, ya que a menudo tienen que hablar en voz baja para no interrumpir el trabajo de los demás. También recuerdan que en varias ocasiones, Can Yaman y Method Demir han negado públicamente tener una relación sentimental.
Esta negación pública, sin embargo, no ha hecho más que alimentar la especulación. ¿Acaso estaban tratando de proteger su privacidad? ¿O simplemente estaban siendo profesionales y negando algo que nunca existió? La respuesta, por supuesto, es desconocida. Pero la insistencia en la negación, paradójicamente, ha reforzado la creencia de muchos fans en que sí hubo algo entre ellos. Finalmente, tenemos la teoría de la perspectiva. Esta teoría es la más escéptica y la que menos entusiasmo genera entre los fans. Los que creen en esta teoría argumentan que la perspectiva del vídeo es engañosa y que en realidad no hay tanta cercanía entre Kanyaman y Demet Özdemir como parece. Señalan que el ángulo en el que se grabó el vídeo hace que parezca que están más cerca de lo que realmente están. Además, argumentan que la mala calidad del vídeo dificulta la interpretación de las imágenes. Podría ser que Kanyaman simplemente estuviera inclinándose para alcanzar algo, o que Demet Özdemir estuviera mirando algo fuera del coche. En definitiva, los defensores de esta teoría creen que no hay suficiente evidencia para afirmar que hubo algo romántico entre los dos actores en ese momento. Esta teoría, aunque lógica, carece del romanticismo que alimenta la imaginación de los fans. Es una explicación racional, pero no satisface el deseo de creer en una historia de amor real entre los dos protagonistas de Erkencikus. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué creo yo que pasó realmente en ese coche? La verdad es que, como todos ustedes, solo puedo especular. No tengo pruebas irrefutables de que se estaban besando, ni de que simplemente estaban conversando. Pero basándome en mi análisis del vídeo y en todo lo que he leído y escuchado sobre Kanyaman y Demet Özdemir, tengo mi propia opinión. Creo que al menos hubo una conexión especial entre ellos. Creo que se sentían atraídos el uno por el otro y que disfrutaban de su compañía. No sé si llegaron a tener una relación formal, pero sí creo que hubo algo más que una simple amistad. Creo que el vídeo del coche captura un momento de intimidad entre dos personas que se sienten cómodas y cercanas la una a la otra. Quizás estaban a punto de besarse, o quizás ya se habían besado y estaban disfrutando de un momento de complicidad. No lo sé con certeza, pero sí creo que el vídeo es una prueba de que había algo más que una simple relación profesional entre Kanyaman y Demet Özdemir. Esta conexión especial de la que hablo podría haber sido una combinación de factores: la intensa química en pantalla, las largas horas de trabajo juntos, la presión de la fama y la atracción mutua. Todos estos elementos podrían haber contribuido a crear un ambiente propicio para el romance, aunque no se haya materializado en una relación duradera. Por supuesto, esta es solo mi opinión. Cada uno de ustedes puede tener su propia interpretación del vídeo y sus propias conclusiones. Lo importante es que al final, todos disfrutemos de este misterio y que sigamos apoyando el trabajo de estos dos talentosos actores. Y es que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, ambos han demostrado ser profesionales excepcionales, capaces de cautivar al público con su talento y carisma. Y hablando de apoyar, es importante recordar que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, Kanyaman y Demet Özdemir son dos personas individuales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen detalles que no quieren compartir. La presión mediática y el acoso de los fans pueden ser abrumadores, y es fundamental recordar que los famosos también son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o criticados. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Este vídeo no pretende ser una invasión a la privacidad de Kan y Demet. Simplemente estamos analizando un vídeo que se hizo público y que generó mucha conversación. Nuestro objetivo es entretener y ofrecer una perspectiva diferente sobre este tema que tanto les interesa. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es a menudo difusa, y es importante ser conscientes de ello. Nuestro objetivo es analizar el vídeo desde una perspectiva de entretenimiento, sin intención de dañar o perjudicar a nadie. En resumen, hoy hemos intentado desentrañar el misterio del vídeo de Kanyaman y Demet Özdemir en el coche. Hemos analizado las diferentes teorías, hemos buscado pistas y al final, nos hemos formado nuestra propia opinión. Hemos visto la teoría del beso apasionado, la teoría de la conversación inocente y la teoría de la perspectiva engañosa. Cada una de estas teorías tiene sus propios argumentos y defensores, y la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Hemos recordado la química innegable entre Kan y Demet en Erkencikus, y cómo esa conexión traspasó la pantalla.
La serie fue un fenómeno global, y la química entre los protagonistas fue uno de los factores clave de su éxito. La serie no solo catapultó a la fama a Khan y Demet, sino que también generó una legión de fans que siguen fervientemente sus carreras y vidas personales. Y por supuesto, hemos dejado claro que respetamos la privacidad de ambos actores y que este vídeo simplemente busca entretener y ofrecer una perspectiva diferente. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante recordarlo al analizar la vida de los famosos. Nuestro objetivo es simplemente ofrecer una perspectiva diferente sobre un tema que ha generado mucha conversación. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí y para todo el equipo del canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente en ese coche? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme su opinión. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, ya que nos permiten conocer sus opiniones y mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto y que tengan un día genial. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás en el asiento trasero de un coche. Emoticono cara guiñando.